tardes, soy Diego Alejandro Guerrero Razo y el día de hoy vamos a exponer el riesgo de mercado SARM. ¿Listo? Riesgo de mercado SARM. El SARM es el sistema de administración de riesgo que deben implementar las entidades vigiladas con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado al que están expuestas en el desarrollo de sus operaciones autorizadas, incluidas las de tesorería, atendiendo su estructura y tamaño. ¿Qué es un riesgo de mercado? El riesgo de mercado es cómo se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de un activo asociado a fluctuación y variaciones en el mercado. ¿Cuáles son los riesgos de mercado? Está determinado por distintos componentes, desde tipos de interés hasta tipos de cambio. El riesgo de mercado es el riesgo provocado por imprevistos que inciden en el valor de los activos. Riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de renta variable, riesgo de volatilidad y riesgo de producto. ¿Cómo solucionar o enfrentar el riesgo de mercado? ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Establecer políticas que están relacionadas con las fluctuaciones de las divisas en los mercados nacionales e internacionales. Estar alertas a la inflación de cada país para los movimientos no se vean afectados por los intereses de las tasas. ¿Cómo mitigar los riesgos de mercado en las entidades financieras? Claves para mitigar los riesgos de mercado financieros. Anticipación, prever es algo muy difícil, pero con una buena planificación financiera y el cumplimiento de lo planificado sin incurrir en gastos innecesarios, ayuda también evaluación, variación, seguros y liquidez. Conclusión, la SARM es el sistema de administración de riesgos de mercado que deben implementar las entidades vigiladas por el propósito de medir, identificar, controlar y monitorear el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de las posibles pérdidas de un valor activo asociado a la fluctuación, variaciones en el mercado. Podemos mitigar y solucionar su mayoría del riesgo de mercado con establecer políticas relacionadas con la fluctuación de las divisas en los mercados nacionales e internacionales, estar alertas a la inflación de cada país y anticipación, porque prever el futuro es algo muy difícil, pero con una buena planificación financiera y el cumplimiento de lo planificado sin incurrir en gastos innecesarios lo podemos lograr. Muchas gracias. Mis compañeros son Miley Pineda y Jessica Paola Castellón.